En medio de acuerdos y debates, quedaron conformadas las comisiones del Senado. Nuevas reglas para proteger pacientes de cirugías estéticas. Aumenta número de mujeres víctimas de malas prácticas. Con un botón se podrá ejercer el derecho de retracto para que le reembolsen el valor de una compra por Internet. Medicamentos deben llegar a casa de los pacientes tan rápido como los recibos de servicios públicos. 139 proyectos radicados esta semana en el Senado. NS Noticias, con Isaac Nesim y Marcela Baena. Buenas noches. Ya están elegidas en el Senado las nuevas mesas directivas de las comisiones permanentes para el periodo 2026-2027. Fueron nombrados los vicepresidentes y los presidentes que van a liderar la agenda legislativa de cada comisión. En la comisión primera fue elegido como presidente Enrique Gómez, mientras que Nicolás Gómez será el vicepresidente. En la comisión segunda asumió como presidente Luis Alfonso Mejía y Alirio Barrera como vicepresidente. En la comisión tercera, la presidencia estará a cargo de Sara Jimena Castellanos y la vicepresidencia de Juan Fernando Caicedo. En la comisión cuarta, Liliana Benavides asumirá la presidencia y Álvaro Monedero la vicepresidencia. Sin duda, retos como evitar que Colombia se apague. Vamos a enfrentar el fenómeno del Niño, quizás el más agresivo de los últimos 50 años, recuperar la autosuficiencia energética, hidrocarburos. Solamente tenemos reserva de gas natural para 5 años. Por su parte, la comisión quinta será presidida por Juan Espinal, con Gonzalo Baute como vicepresidente. La comisión sexta estará encabezada por Carlos Guevara y tendrá como vicepresidenta a María Lucía Villalba, mientras que la comisión séptima será liderada por Andrés Forero, acompañado en la vicepresidencia por Ana Paola Agudelo. La comisión sexta de Senado, una comisión que se encarga de los temas de educación, los temas de tecnología, los temas de infraestructura, los temas que del día a día los ciudadanos demandan en las regiones y, por supuesto, esperan de nosotros soluciones. El reto principal de esta comisión durante estos 4 años posiblemente va a ser la recuperación del sistema de salud. Hemos visto que nuestro sistema no era perfecto, naturalmente, pero sentimos que el gobierno de Gustavo Petro, que está terminando, en lugar de mejorar el sistema, lo dañó profundamente. En la Comisión de Ordenamiento Territorial también se eligió presidente, que será el senador barranquillero Carlos Meisel. Uno de los principales consensos entre las mesas directivas es avanzar hacia un Senado más descentralizado, con mayor presencia en las regiones y una agenda legislativa que responda a las necesidades de los territorios. Educación, vivienda rural y movilidad son algunos de los 139 proyectos de ley radicados en la Secretaría General del Senado. La ley de competencias busca que los municipios y departamentos administren directamente los recursos para educación, salud y agua potable. Esta y 138 iniciativas más cursan en la nueva legislatura. Vamos con esta reforma como la nuestra y le pedimos al pueblo colombiano que se una al impulso de ella. En materia de educación se radicaron varias propuestas, entre ellas la que busca revivir el bono escolar, así como una iniciativa que permite que técnicos y tecnólogos accedan directamente a una maestría en su área. Que si te gradúas de técnico en un año, técnico en sistemas, pues puedas tener una maestría en sistemas de otro año más y quedar, por supuesto, como un experto en ese oficio. En el componente social se pretende que el examen Saber 11 tenga enfoque diferencial en inglés para comunidades indígenas y afro. También se busca construir y mejorar viviendas de interés social en zonas rurales. El déficit habitacional en la zona rural de nuestro país hoy supera el 60%. Otra propuesta establece una pensión especial de vejez a los 55 años para periodistas y camarógrafos que cubren zonas de conflicto. En materia de movilidad se propone que en las fotomultas se respete el margen de error de 5 kilómetros por hora. Ahí vamos a ser severos en el ejercicio con la Superintendencia de Transporte, que haga esta vigilancia y que por supuesto se sancione a ese operador que no respete ese tiempo o ese kilometraje. Estos proyectos pasarán ahora a las comisiones respectivas para su primer debate. Aquellos pacientes que necesitan urgentemente un medicamento deben recibirlos en la puerta de su casa y sin demora. Así lo señala un proyecto radicado por el presidente del Congreso, Honorio Enríquez. El proyecto era necesario y esperado por miles de colombianos. En resumen,
Cuando una persona requiera medicinas y estas no las tengan en los dispensarios establecidos por sus EPS, para entregarlos personalmente, pueden exigir que el domicilio sea rápido. En los principales dispensarios, las filas de usuarios son interminables. Muchos madrugan para reclamar las medicinas y bastantes son los casos en los que no reciben nada. Se acaban los problemas cuando Pedro, Hugo, Juan o María son diagnosticados con una enfermedad o, por ejemplo, son hipertensos, les dicen que tienen que tomar medicamentos toda la vida, van a buscar los medicamentos, no hay los medicamentos, pero adicionalmente les dan un ficho de un pendiente, entonces van, vuelven, regresan, se acaba ese paseo. En muchas ocasiones los medicamentos llegan cuando el paciente ha fallecido. Este proyecto busca que sean entregados en un término que no ponga en riesgo la vida del usuario. Esperamos todo ello sea abordado en la discusión del proyecto y sea obviamente tenido en cuenta para aliviarle, digo yo, la carga a unas personas que de por sí ya tienen unos problemas de salud. La escasez o falta absoluta de medicamentos, sobre todo en los destinados a enfermedades crónicas y raras, ha generado una ola de incertidumbre y ha cobrado 2.436 vidas en el último año. La Sultana del Valle será por un día el corazón institucional de Colombia. Senado y Cámara autorizaron el traslado del Congreso a Cali para que allí se cumpla con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. No será Bogotá, tampoco Popayán, ni una guarnición militar. Es Cali, sí, Santiago de Cali, la capital mundial de la salsa, que por algunas horas será el epicentro del poder en Colombia. Acuérdense que el Congreso lo único que surte son los tiquetes para poder desplazarnos a las regiones y cumplir con las sesiones, pero nosotros no pagamos estadía en ningún, eso sí se los digo con total claridad. La oposición se perderá la brisa caleña y la ciudad de la salsa y escribirá una página distinta desde Barranquilla y otras ciudades del país. El 7 de agosto estamos con el pueblo en las calles. Esta decisión del Congreso no estuvo exenta de todo tipo de argumentos a favor y en contra. Hace 8 días que estaba fijo que era el Cauca, que tranquilos. Y el señor ya cambió que para Cali. ¿Dónde se va a posesionar? El próximo 7 de agosto, la Sultana del Valle cambiará el sonido de las orquestas por el protocolo republicano y abrirá sus puertas para recibir una ceremonia que marcará un hecho inédito en la historia reciente de Colombia. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. En 2025 las exportaciones se incrementaron en 3.7%. Por eso distintos sectores reaccionaron frente al incremento de aranceles. Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, los productos nacionales deberán pagar aranceles adicionales por $80 millones. Las exportaciones el año pasado fueron de $14.868 millones, lo que representa el 30% del total de las exportaciones del país. Grave que cerca del 25% de nuestras exportaciones a Estados Unidos se estén gravando y fuera de eso con un dólar bajito significa que nuestros exportadores están teniendo menos ingresos. El análisis de la Asociación Colombiana de Comercio Exterior señala que son 11 sectores los que se verán afectados con esta medida. Los principales son las flores, follajes y plantas vivas, los derivados de aluminio y los transformadores eléctricos. Frente a este escenario se propone revisar la política exterior, iniciando por los tratados de libre comercio. Debemos buscar la manera de que el producto colombiano pueda penetrar en el producto norteamericano y eso puede llevar a una mejor conversación arancelaria. Se deben empezar a revisar nuevos mercados para accesos comerciales de las exportaciones de Colombia. Debe responder de una manera estratégica, técnica y diplomática. Para los senadores, el reto del próximo gobierno será fortalecer las relaciones diplomáticas con el fin de apoyar al sector productivo exportador del país. El reloj avanza hacia la elección de Contralor General de la República prevista para el próximo 12 de agosto. En una extensa jornada fueron escuchados 5 mujeres y 5 hombres que compiten para dirigir uno de los organismos encargados de vigilar los recursos públicos. Pocas veces una elección de un Contralor General de la República había generado tanta tensión política como el actual proceso, que se surte en medio de un cambio de gobierno y con un Congreso recién posesionado. Porque el mejor aliado del control político es la Contraloría, de eso no me cabe duda. El Contralor que elijamos tiene que ser el mejor aliado del Congreso. ¿Qué tipo de procesos, tutelas o trámites alrededor del proceso de elección del próximo Contralor o Contralora hoy están vigentes?
sobre todo pensando en lo que ocurrió hace 4 años, en donde se vició el trámite de elección de Contralor General. Los 10 candidatos, 5 mujeres y 5 hombres, ya expusieron sus propuestas ante las plenarias del Senado y la Cámara. ¿Por qué hay tanta expectativa? Es la segunda prueba de fuego del Congreso. La primera fue la elección de las presidencias y las comisiones, y ahora se aproxima la segunda para ver cómo están conformadas las fuerzas en el Parlamento. En este momento, después de la definición, uno podría pensar que hay una especie de independencia entre el Congreso y el Ejecutivo. La elección está prevista para el próximo 12 de agosto, apenas 5 días después de la posesión del nuevo gobierno. El presupuesto para el sector de relaciones exteriores este año es de 1.9 billones de pesos. Por eso el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de algunas embajadas y consulados. El anuncio de cerrar 14 embajadas y 15 consulados por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella como parte de un plan de austeridad fue bien recibido por algunos senadores. Siempre hemos estado de acuerdo con reducir los gastos de funcionamiento y los gastos innecesarios del Estado. Entonces, en ese sentido la celebramos, la compartimos. Embajadas que no estuvieran cumpliendo su función y al contrario es un gasto más del Estado, y un Estado que en este momento está endeudado, pues debían cerrarse. Otros senadores consideran que se debe avanzar con otras propuestas que permitan atender a los más de 5 millones de colombianos que hay en el exterior. La creación de los cónsules honorarios, es decir, personas que viven en el exterior, que van a cumplir las funciones que cumple un cónsul, con pasaporte, con toda la documentación de registros. Expertos opinan que si bien con esta propuesta se reducirían unos gastos del Estado, el impacto no sería muy alto, pues los recursos destinados para el sector de relaciones exteriores solo representan el 0,35% del presupuesto general de la nación. No tiene una connotación especial en el presupuesto nacional, como no lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero sí, dentro del ítem de la política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí tiene una importancia notable. Colombia actualmente cuenta con 73 embajadas y 114 consulados en el mundo. Hay nuevas reglas para fortalecer la seguridad de los pacientes de cirugías estéticas. En Medellín, por ejemplo, 55 mujeres fueron víctimas de una red clandestina, y en Bogotá allanaron 11 apartamentos donde funcionaba una clínica ilegal. Los hallazgos en procedimientos estéticos clandestinos son escalofriantes. En Bogotá se encontraron equipos médicos sin registro INVIMA, más de 50 historias clínicas y 17 millones de pesos en efectivo. En Medellín, 44 mujeres quedaron con secuelas permanentes tras contraer una bacteria. En el Congreso cursa un proyecto para proteger a las mujeres de malos procedimientos. Hemos diseñado penalmente ejercicio ilegal de los procedimientos quirúrgicos. Vamos en discusión, pero también queremos hacer un llamado. Tenemos que ser responsables con el autocuidado. En el último año cerraron más de 80 establecimientos ilegales entre Bogotá y Medellín. Medicina Legal reporta entre 5 y 12 muertes anuales, y el 30% de las complicaciones atendidas en hospitales proviene de procedimientos en sitios no habilitados. Se establece un seguro obligatorio de complicaciones, donde estas complicaciones sean cubiertas en el momento de que se presenten. Se establece la pena para las personas que practican estos procedimientos sin tener las competencias. Colombia está en los 10 países con más procedimientos estéticos del mundo. De ahí que nuevas herramientas tecnológicas permitan saber si el centro está habilitado. Por ejemplo, en Bogotá puede ingresar a saludcapital.gov.co. La salud en el Cesar atraviesa un momento crítico. Los hospitales públicos reclaman una cartera cercana a los 355.000 millones de pesos que las EPS aún no les han pagado. Aunque ya se han realizado 38 mesas técnicas para buscar una solución, el panorama sigue siendo incierto. Más de 1,3 millones de cesarenses dependen de un sistema que hoy enfrenta dificultades para garantizar la continuidad de los servicios. Las empresas Mesalud, la nueva EPS, Cajacopi y otras empresas adeudan alrededor de 355.000 millones de pesos a la red pública. La crisis tiene 4 grandes causas: las deudas que dejaron las EPS liquidadas, la cartera corriente que sigue sin pagarse en su totalidad y los compromisos pendientes de las EPS intervenidas.
Estas solo cubren obligaciones recientes, además de recursos para atender a la población migrante en condición irregular. Si a esto le sumamos las deudas con la red privada de prestadores que desahogan, sobre todo en temas de mediana y alta complejidad, la atención, las deudas superan el billón de pesos. Lo que sucede en el Cesar es un reflejo de la crisis que vive el sistema de salud en todo el país. Desde allí se esperan soluciones que salden las deudas, garanticen la atención de los pacientes y salven al sistema de salud que hoy se encuentra en cuidados intensivos. Los delitos contra menores de edad siguen estremeciendo al país. Una propuesta busca endurecer las penas al máximo, con cadena perpetua revisable para quienes asesinen o abusen sexualmente de ellos. Más de 16.500 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se practicaron en Colombia durante el 2025. El dato lo entrega el Instituto Nacional de Medicina Legal y con estas cifras el proyecto busca imponer una de las sanciones más severas del sistema penal para quienes cometan estos crímenes. Depende de la Corte Constitucional y que espero que esta vez nos ayuden y nos colaboren, porque las penas hoy en día para estos delitos de los criminales, porque no hay otra palabra, que cometen contra nuestros niños, puedan ser condenados de manera justa. La iniciativa establece que la pena solo podría revisarse después de 50 años de prisión efectiva. Quienes sean condenados no tendrían beneficios como la libertad condicional y deben cumplir toda la condena antes de solicitar una revisión. Al eliminar los incentivos para aceptar responsabilidad o colaborar con la justicia, es previsible que los juicios aumenten, que la carga judicial sea mucho mayor y que terminen muchos casos en impunidad. Además de endurecer las penas, el proyecto propone crear un sistema nacional de alertas para impedir que personas condenadas por estos delitos trabajen con menores de edad. Al tiempo, aumentan las sanciones para quienes oculten o no denuncien estos casos. Ahora usted podrá devolver un producto comprado por internet de una manera tan rápida como hacer clic al comprar. Se propone un botón visible y gratuito para ejercer el derecho de retracto, con confirmación inmediata y reembolso en máximo 24 horas. Una nueva herramienta para recuperar su dinero cuando un producto no le gusta o llega dañado podrá ser parte de las compras por internet. Este botón de retracto debe aparecer de manera fácil e identificable en la página del vendedor para que el comprador pueda hacer uso de este derecho. En lo corrido del año, el comercio electrónico en Colombia ha facturado 82,5 billones de pesos con 422 millones de transacciones. Sin embargo, aún se requiere una digitalización de las MIPYMES del país. Si yo quiero devolver algo y puedo realmente devolverlo porque no lo haya usado, porque realmente no se compadezca con los valores agregados que me fueron prometidos, pues está bien que así sea. Pero si no, también tenemos una gran apertura de fraude blanco. De ser aprobado, los consumidores podrán ejercer su derecho de retracto con herramientas tecnológicas sencillas y a un solo clic. Nuestra comunidad digital se expande. Ya superamos las 20 millones de visualizaciones mensuales. Encuéntrenos en todas las redes como @NoticieroSenado y en YouTube como NS Noticias. Gracias por elegirnos. ¿A qué edad debería un niño tener redes sociales? Esa pregunta divide opiniones en el mundo y ahora llega a Colombia. Mientras se propone fijar los 16 años como edad mínima, se avanzan medidas para restringir el uso de celulares en los colegios. La discusión es mundial. Australia fue el primer país en aprobar una ley que prohíbe las redes sociales para menores de 16 años. Y esta semana, Francia hizo lo mismo con los menores de 15. El objetivo es proteger a niños y adolescentes del ciberacoso, los contenidos peligrosos y los problemas de salud mental asociados al uso excesivo de estas plataformas. No estamos prohibiendo el Internet, quiero dejarlo claro. El Internet los niños lo pueden usar para verificar, para estudiar, para investigar, para diferentes cosas. Nos hemos dado cuenta que están reclutando los grupos armados a nuestros hijos a través de redes sociales. Los celulares y la red también entraron en la agenda de las autoridades educativas. En Bogotá avanza un decreto para restringir el uso de estos dispositivos en colegios públicos.
y promover entornos de aprendizaje con menos distracciones. Una vez se retira el celular, primero hay ansiedad entre los estudiantes, malestar de ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero una vez se pasa ese pico de malestar, vuelve inmediatamente la interacción, el juego, la conversación. 1 de cada 5 adolescentes colombianos que usa Internet fue víctima de alguna forma de abuso o explotación, facilitada por la tecnología durante el último año. Cientos de hectáreas de bosques y páramos han resultado afectadas por los incendios forestales en Nariño. La combinación de quemas provocadas y condiciones climáticas extremas ha desencadenado una grave emergencia ambiental. Nariño alberga ecosistemas estratégicos para la regulación y producción de agua, así como para la conservación de la biodiversidad. Hoy gran parte de estos territorios enfrentan las consecuencias de los voraces incendios que han puesto en riesgo su equilibrio ambiental. Si no tenemos unos instrumentos de riesgos que estén mitigando y previniendo estas situaciones, seguramente en esa situación vamos a tener gravísimos problemas, no solo medioambientales, sino que esto afecta cultivos, afecta familias, afecta también movilidad. Las autoridades estiman que cerca de 1.300 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Sin embargo, la respuesta articulada de los organismos de emergencia permitió evitar que el fuego se propagara a más de 1.000 hectáreas adicionales de bosque natural. Nos exigió un nivel de coordinación interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno, los bomberos a nivel departamental, nacional. Pedir el fortalecimiento de la presencia institucional, pero también de recursos, porque somos una entidad con grandes compromisos. Por eso se pide fortalecer el trabajo interinstitucional y promover una cultura de prevención que reduzca el riesgo de nuevas emergencias, evitando que se repitan escenas de destrucción como las registradas recientemente. Hace 2 meses, el Bienestar Familiar recibió una adición presupuestal de 500.000 millones de pesos para continuar con su funcionamiento. Sin embargo, en el informe de empalme con el nuevo gobierno, ya se anuncian un déficit de 7.6 billones para poder funcionar el próximo año. Falta de planeación y de eficacia para administrar los recursos por parte del gobierno actual es lo que aducen algunos senadores frente al déficit financiero que enfrenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy grave porque se aprobó la adición y aún así sigue faltando mucha plata según el informe de empalme. Aquí es un deber de la Contraloría nueva, de la Procuraduría, investigar a fondo, a ver qué es lo que está pasando. Este año, el presupuesto del ICBF alcanzó los 11,46 billones de pesos, con lo que se atiende a más de 1.600.000 niños, niñas y adolescentes. Significa que se han hecho grandes esfuerzos para llevar no solamente tranquilidad, alimentación, afecto y cariño a través del esfuerzo de bienestar familiar, sino que requerimos los recursos necesarios para que continúen las políticas sociales. El informe de empalme señala que el próximo año se requieren 21,5 billones de pesos para atender los programas que dirige esta entidad. El instituto en este momento está colocando aproximadamente un 48% de los recursos presupuestales de recursos propios y el presupuesto general de la Nación más o menos del orden del 52%. Uno de los principales retos que enfrentará la entidad en los próximos años será formalizar 15.321 madres comunitarias, para lo que se requerirán 759.000 millones de pesos adicionales en gastos de funcionamiento. Cúcuta podría dejar de ser un municipio para convertirse en distrito especial fronterizo, comercial e histórico. En el Senado fue presentado un proyecto que busca darle nuevas herramientas a la ciudad que conecta a Colombia con Venezuela. Todos los días, miles de personas cruzan esta frontera por trabajo, comercio, estudio o por razones familiares. Solo entre enero y mayo de este año se registraron más de 17 millones de movimientos migratorios, una dinámica que convierte a Cúcuta en uno de los principales puntos de conexión del país. Es una joya histórica de todos los nortesantanderianos. Allí en 1821 fue que se radicó la primera constitución de la Gran Colombia. También fue donde tomó posesión Simón Bolívar como presidente. Sus promotores aseguran que un distrito especial tendría mayores herramientas para planificar su crecimiento, fortalecer el comercio, proteger su patrimonio histórico y responder a los retos que implica atender una población flotante. En esta nueva reorganización de Venezuela tenga la plena seguridad que Cúcuta va a ser el eje y el motor importante. Lo ha sido en la migración, ¿no? Cúcuta es una ciudad que ha recibido a 70.000 venezolanos diarios durante muchos años. Ahora serán los congresistas quienes decidan si esta propuesta avanza.
La transición de los tradicionales coches de caballos a vehículos eléctricos marca un nuevo rumbo en el turismo de Cartagena. Luego de varios meses de su plan piloto, NS Noticias regresó a La Heroica para conocer en qué va su implementación. La medida convirtió uno de los recorridos más emblemáticos de la ciudad en un modelo más sostenible que responde al bienestar animal y al impacto ambiental. Venimos en la lucha desde el año 2010 hasta ahora. Tuvimos en cierta forma un control de que se cumplieran normas y leyes de protección animal. El distrito les está apoyando mucho en lo que es la parte técnica de los vehículos, no tienen que gastar en comida. Acuérdate que un caballo cuesta mucha plata mantenerlo. El cambio trae beneficios para todos. Los turistas podrán recorrer el centro histórico en vehículos silenciosos y sin emisiones, mientras que la ciudad tiene una alternativa de movilidad más limpia. Ha cambiado todo, hasta la forma de andar en el centro y todo. 120 caballos y 60 coches hicieron parte de la transición que hoy beneficia a cocheros, animales, ciudad y turistas. La economía de los cocheros era una economía que se limitaba un tiempo durante el día, obviamente por la deshidratación, por la temperatura de la ciudad. Hoy en día tú lo ves durante la mañana, mediodía, tarde, noche. La transformación también refleja una tendencia que gana fuerza en el país: fortalecer la protección de los animales sin desconocer la importancia del turismo y de las actividades económicas que dependen de él. En muchísimos municipios del país hoy todavía se utilizan carros cocheros jalados por animales. Y no solamente para turismo, sino también animales utilizados como para trabajo. El impulso a iniciativas como esta refuerza la importancia de trabajar por la protección y el bienestar animal, contribuyendo a respaldar cambios como el que se presenta en Cartagena. Y hoy tuvimos en nuestra emisión imágenes de fondo de Santa Marta, la bahía más linda de América. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @NoticieroSenado y en YouTube como @NS Noticias. Marce, es todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.